Hablando de tierras, vamos a hablar de tierras venezolanas, Gonzalo, porque pues obviamente todavía está en desarrollo todo este tema, este despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Esta situación pues se tensa también un poco porque nos confirmaba ayer, Lucas, la confirmación de la tercera lancha bombardeada por parte de Estados Unidos. Ayer la confirmó en Cuántico, Jennifer, una reunión con la cúpula militar en pleno, una reunión bastante inusual, donde anunció primero que iba a combatir también por tierra a los carteles del presidente Donald Trump, y anunció que ya van 4 embarcaciones en las aguas cercanas a Venezuela que han sido atacadas. Que ellos llaman narcolanchas. Pues acá hemos tenido algunas entrevistas en donde pues investigadores periodísticos en Venezuela dicen la primera al menos sí era gente que estaba relacionada con el narcotráfico, pero lo real es que por parte de Estados Unidos nosotros no hemos recibido ninguna prueba de las personas que estaban en esas lanchas, ni tampoco de la supuesta droga que estaban transportando. Pero bueno, es un tema que está ahí abierto. Ya van 4 lanchas bombardeadas por parte de Estados Unidos y por supuesto Venezuela, especialmente Nicolás Maduro, Gonzalo, pues está tomando algunas medidas para contrarrestar lo que él podría definir como un ataque que podría venir de los Estados Unidos ya en tierra venezolana. Pues jugando a la guerra, ¿no? Tanto Donald Trump como Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que además anunciaba de esta manera en voz de la canciller, de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el estado de conmoción externa. Escuche muy bien las palabras de la vicepresidenta y digamos de una de las mentes detrás de todo el gobierno, de todo el régimen de Nicolás Maduro, frente a los periodistas hace cuestión de 3 días. O como también de conmoción interna. Pero el presidente suscribió el decreto de conmoción externa. ¿Qué supone este decreto de conmoción externa? Lo primero, está basado en el artículo 236 de nuestra Constitución, está basado también, y paso a leer como le había dicho, en el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Lo que hoy hace el gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio, contra Venezuela, es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Y si se llegaren a atrever a agredir a nuestra patria, decreto de conmoción externa, que le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela. El otro artículo, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Paradójicamente, Jennifer, esas Naciones Unidas que cuando publican un documento sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, pues el régimen se burla, incluso la señala y la quita del medio. Es la paradoja, ¿no?, de los discursos. Sí, acá lo hablamos, Gonzalo, ¿no? Sí, que estaba pidiendo la ayuda a Antonio Guterres precisamente por este despliegue militar de los Estados Unidos. Maduro un poco preocupado, pero cuando se habla de los excesos de poder que él ha cometido en su régimen, pues ahí sí no existen las Naciones Unidas, incluso son expulsados los integrantes de esta organización. Es parte de la paradoja, ¿no?, que se le puede escuchar al gobierno de Venezuela. Para entender un poco qué significa esto de un régimen de conmoción externa, cuáles son los poderes más allá de los que ya tiene Nicolás Maduro, tenemos en línea a Zair Mundaray. Él es abogado penalista y además fue fiscal del Ministerio Público en Venezuela. Abogado Mundaray, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Hola, gracias a ustedes por la invitación, acá a la orden. Abogado, ¿qué significa, digamos, en el texto legal, en el basamento legal de las normas en Venezuela, este poder que se le otorga al Ejecutivo de conmoción o en medio de una conmoción externa? Bueno, aquí claramente hay que diferenciar, y escuchando un poco lo que ustedes vienen diciendo, muy acertado desde el punto de vista del comentario, separar el deber ser de lo que realmente ocurre. ¿Okay? Los estados de excepción, eso se encuentra enmarcado dentro de los estados de excepción, un título de la Constitución de los estados de excepción, y en derecho constitucional comparado, casi todos los estados constitucionales tienen fórmulas de estado de excepción. ¿Y en qué consiste? Bueno, esencialmente en
mecanismos para hacer más ágil a la administración pública o a la institucionalidad para responder a ciertas coyunturas. Por ejemplo, un tsunami, un terremoto. En el caso de la conmoción externa, a la posibilidad de amenaza de un ataque externo, y en este caso le permite la toma de decisiones ágiles al presidente de la República, en caso de que en Venezuela hubiese un presidente legítimo, en materia de, por ejemplo, disposición de presupuesto, toma de bienes que se requieran para la defensa del Estado, sin procedimientos engorrosos de expropiación, etcétera, o toma de decisiones en materia presupuestaria muy ágiles para destinarlo a la defensa. Es decir, se soslayan, incluso se pueden suspender algunos derechos constitucionales, el derecho de reunión, por ejemplo, el derecho de propiedad, algunos otros derechos, a favor de la atención de la coyuntura. Sí. También hay un núcleo duro, que claramente lo dice la Constitución y también la Ley Orgánica de Estados de Excepción, que no se puede suspender, y acá yo voy y pido un poco de atención a este tema. Por ejemplo, la vida, la libertad personal, el debido proceso, la libertad de prensa, la integridad personal, son derechos que un estado de excepción no podría, un estado de conmoción exterior que se encuentra dentro de los estados de excepción no podría suspender. Pero en Venezuela están suspendidos independientemente de que haya o no estado de conmoción exterior. Cuando uno hace un análisis precisamente de cuáles derechos se mantienen en pie y además se encuentran a través de algún mecanismo garantizado, es decir, que cuando el Estado los viola puedes recurrir a alguna institucionalidad para que te sea restituido o para que se te repare el daño, no consigues ninguno. Esencialmente no consigues ningún derecho en pie. Así que esto, desde la perspectiva legal, prácticamente no tiene ninguna aflicción que ya no estemos sufriendo. Nos encontramos precisamente en un estado de excepción continuado en Venezuela porque Nicolás Maduro es un dictador despiadado que ha cometido todas las atrocidades, no solo violaciones de derechos humanos, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad de manera permanente, como lo ha dicho la misma Comisión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que por cierto ellos apelan a la normatividad de Naciones Unidas para justificarlo, cuando las Naciones Unidas, ha sido uno de los organismos más golpeados por la dictadura, que no admite ningún estado de convencionalismo, es decir, no respeta ninguna norma convencional. Y además ahí hay un error muy grave, que ellos plantean que el artículo 2 que cita la vicepresidenta o quien hace la vicepresidenta, dice que esto trata de mediar en los conflictos entre estados, pero es que acá jamás se ha planteado un conflicto entre estados. Pues en estricto senso hay un conflicto entre un estado miembro de Naciones Unidas y un cártel de drogas. Esencialmente lo que se pretende atacar o lo que está en juego o lo que se está amenazando es la existencia de un cártel de drogas. ¿Qué pasa desde el punto del derecho internacional, que es sumamente complejo? Que es que quienes detentan el poder de facto en Venezuela, porque está demostrado que es de facto, que perdieron el 28 de julio las elecciones de manera aplastante, son los mismos jefes del cártel de drogas. De modo que ellos se erigen como si fueran representantes de un estado, cuando realmente no lo son. Y ese es el problema desde el punto de vista legal. Exfiscal, si estuviéramos hablando en norma y regla, es decir, que estuviéramos hablando de un gobierno legítimo y de un estado de conmoción externo pues real, en un estado que tenga los derechos democráticos garantizados, ¿cuándo se activaría este derecho de conmoción? ¿En cuanto reciba una agresión de ese ente externo o cuando ya lo haya decretado el gobierno nacional? Bueno, una de las opacidades que son propias de la administración pública en Venezuela es que ellos lo dejan aleatorio, lo dejan abierto cuando recibamos una amenaza. Y no, la Constitución es muy clara y la ley es muy clara. Cuando se decreta un estado de conmoción exterior, la ciudadanía debe saber el día exacto en que empieza ese estado. ¿Por qué? Porque tienes unas garantías y unos derechos constitucionales que están restringidos. Imagínense en Colombia, en este momento que usted le diga, bueno, están suspendidas las garantías si pasa tal cosa. Entonces usted vive en un estado de alerta permanente, esperando que pase esa situación aleatoria para saber si la norma está suspendida. Y tanto es así que la ley exige, lo dice la Constitución, que solo puede durar 90 días, prorrogables por otros 90 días. De modo que tiene que tener fecha cierta de inicio y fecha cierta de terminación, porque usted no puede estar en un permanente estado de inseguridad jurídica, sabiendo si
bueno, emprendo algo, no lo emprendo, está bien que me reúna o no me reúna, puedo dar determinadas noticias, etcétera. Bueno, pero eso forma parte justamente de los mecanismos de sometimiento de la población. Decir que se firmó, pero no saber si está vigente y que ni siquiera se haya sometido, como la ley dice, al control de la Asamblea Nacional, que tampoco controla nada, porque la Asamblea Nacional está integrada, todos sus integrantes son del mismo partido de gobierno, y quienes dicen ser opositores también votan junto al partido de gobierno. Bueno, algunos dicen que por dádiva, algunos dicen que por sometimiento, por miedo, etcétera. Y luego la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que es el equivalente a la Corte Constitucional colombiana, tendría que emitir una decisión hablando de la constitucionalidad del contenido del decreto que nadie conoce. Y aún sin que nadie lo conozca, ya la Sala Constitucional dice que lo que diga el presidente es constitucional. Por eso es que estos mecanismos son propios de los estados de derecho. Donde no hay estado de derecho, esencialmente es como darle continuidad o profundizar la misma crisis de derechos humanos en la que se encuentra Venezuela, que es absolutamente atroz. Señor Mundaray, usted ya nos estaba adelantando algunas de las medidas, algunos de los impactos que podría tener esta declaratoria de conmoción exterior, pero ¿qué pasa para un ciudadano que está en Venezuela en este momento, una persona común y corriente que está en este momento en Venezuela? ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué restricciones habría, por ejemplo, en temas de movilidad, en temas de actividades económicas, de servicios públicos? ¿Qué poderes gana de cierta manera el régimen de Nicolás Maduro? En el sentido práctico, ninguno. Por ejemplo, una de las cosas que puede suspender es el derecho a reunión. En Venezuela, si la reunión tiene un sentido político, es una protesta pública, no solo se llevan presa a la gente, sino la disuelven. Eso sería uno de los poderes que tendría el Ejecutivo. Bueno, ya eso ocurre sin un estado de excepción. Una de las cosas que podrían estar suspendidos, bueno, el derecho de propiedad. Que si tu propiedad, tu empresa, tu predio, tu terreno lo requieren para instalar una base militar, o requieren de los alimentos que tú produzas, o tus servicios, los servicios que prestas de manera gratuita mientras dura esta coyuntura, el Estado puede venir y tomarlo. Pero es que eso ya lo hacen sin que medie ningún acto administrativo de efectos particulares que te permita ni siquiera cuestionarlo. Así que esto tiene un efecto mucho más propagandístico que un efecto real sobre la gente. La gente vive, ya lo ha dicho la Comisión Interamericana, en Venezuela hay prácticas de terrorismo de Estado, y el terrorismo de Estado implica la supresión de cualquier derecho. La gente sabe, hay gente presa, hay 1,000 y pico de presos políticos, y muchos venezolanos están presos porque yo he leído los expedientes por enviar un Twitter, o por apoyar lo que alguien más dijo, o por un mensaje en el estado de WhatsApp, por haber colocado en un estado de WhatsApp cualquier cosa que afecte a alguien miembro del régimen o que se sienta ofendido. Esa persona queda presa por delitos graves como terrorismo. Entonces, digamos, desde los efectos prácticos es casi nada, solo la profundización de que ahora te digan este derecho estaba suspendido, antes lo tenías y te lo violaba. Ahora está suspendido y lo puedo seguir violando. Es decir, no tiene ningún efecto jurídico práctico. Lo que sí tiene es un efecto de profundizar el estado de terror en el que la población vive, porque la población en Venezuela vive un estado de terror. Esa operación Tuntún, ¿no? De la que tanto hace, digamos, coro el señor, por ejemplo, Diosdado Cabello, ¿no? A ver, abogado, yo quisiera preguntarle, porque usted maneja mucha información a lo interno de la justicia venezolana en la actualidad, y se había comentado de tal vez un impasse, o más que un impasse, un cortocircuito en la fiscalía que lidera Tarek William Saab. La pregunta es, ¿eso es cierto? ¿Hay un cortocircuito entre lo que está ocurriendo en el Ministerio Público, digamos, con Tarek William Saab a la cabeza, y lo que quiere el presidente Nicolás Maduro? No con lo que quiere el presidente Nicolás Maduro, con el estado policial que ha impuesto Diosdado Cabello, y para tratar, además de meter en cintura a los fiscales que se han convertido en una organización extorsiva. De hecho, al día de hoy que estamos hablando, hay 4 directores del Ministerio Público, que es el equivalente a la Fiscalía General de la República en Colombia, es decir, el Ministerio Público nuestro cambia el nombre, pero es el equivalente, es el titular de la acción penal, que están en situación de desaparición forzada. En situación de desaparición forzada, y Tarek William Saab, que es el fiscal, no ha salido a reclamar
¿dónde están mis directores? Solamente los sustituyó. Y los sustituyó porque hacen parte de unos esquemas de lavado de activos y de extorsión a partir del sistema de justicia que son muy graves y de los y que se peleaban rentas criminales con la policía. Es difícil, créanme que es bastante difícil explicar en Latinoamérica y en el resto del mundo que fiscales y policías se pelean por rentas criminales, a quién extorsionan o a quién mandan a secuestrar. Y eso es precisamente lo que ocurrió en un momento, sigue ocurriendo, pero Nicolás Maduro ordenó bajarle el nivel de presión a este tema. Me consta además de cuando lo afirmo porque tengo las pruebas de lo que digo, porque estaba siendo muy aflictivo a lo interno y estaba generando unas brechas y unos debates que aún no se cierran, pero por lo menos por la coyuntura de lo que está ocurriendo en el Caribe, lo mantienen así. Ajá. Sí, exfiscal Mundaray, quedémonos en el lavado de activos, porque me pregunto, en este estado de excepción, en esta declaración de estado de excepción, ¿esto cómo afectaría y le pregunto si tiene algún tipo de afectación al movimiento de capital, no solamente de venezolanos dentro de Venezuela, sino de la inversión extranjera que todavía pueda quedar en Venezuela? ¿Esto cómo afectaría movimiento de capital de manera que no pueda ser ni trazado y que también, pues digamos, los dueños de ese capital pues pierdan lo que tienen ahí? Bueno, los dueños de los capitales, de los cuales el régimen o algún miembro del poder del régimen se antoja o le gusta, ya lo pierden. De hecho, en Venezuela venimos de un estado de emergencia económica, es decir, casi todos los derechos económicos están suspendidos por un decreto previo. Fíjense que el estado de anomalía constitucional en el que vivimos, que hay una emergencia económica que está vigente, y dictaron dos leyes, una ley que se llama la ley Simón Bolívar, que es una ley absolutamente atroz, por yo decir, o sea, una persona que diga cualquier cosa contra el gobierno puede ir contra sus bienes en extinción de dominio, imagínense, por lo que opina, pueden ir en extinción de dominio. Y luego y está vigente una ley que se denomina ley antibloqueo, que hace que no sean rastreables la actividad pública del Estado, de modo que puede otorgar contratos sin licitación y es escondido, puede disponer de activos públicos, adquirir bienes, salir de bienes, sin que esa actividad tenga que publicitarse ni que tenga que salir, o sea, opacidad total. A partir de que tienen de un llamado bloqueo económico, ellos dicen, podemos hacer todo eso por el bien del país, sí. Pero por el contrario, eso lo que ha hecho es agudizar los esquemas de lavado de activos y del narcotráfico. Pues exfiscal, una situación pues preocupante y paradójica, y en Venezuela vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Muchísimas gracias por explicarnos este tema de la conmoción exterior. Feliz día para usted. Que esté muy bien, gracias, hasta luego. Gonzalo, qué complicado, porque claro, se tratan de echar mano de herramientas que se supone son constitucionales, pero cuando un régimen ha ido contra la Constitución o ha modificado la Constitución a su antojo, pues es complicado que esas herramientas que existían, no solamente dentro del país, sino en temas internacionales, como hablábamos aquí de la ONU, pues que le puedan servir de algo, en este caso, pues a un gobierno, a un régimen. Pues es que Jennifer, yo creo que es muy difícil poder trasladarle a usted lo que significa vivir en Venezuela. O sea, yo tengo mucho tiempo sin estar allá, pero digamos cuando uno habla con personas, con allegados, uno se da cuenta que no hay ningún tipo de respeto al derecho. Uh-huh. Sí, no hay ningún tipo de respeto al derecho. Se me fue por un segundito, Gonzalo. Sí, ahí sí. No hay respeto por el derecho, pero tratan de utilizar el derecho ahora para ayudarse en medio de una presión militar que está teniendo Estados Unidos, me hago entender. Por eso el derecho hay que respetarlo, sea el ala ideológica donde se esté. Porque usted puede aplicar, por ejemplo, un estado de excepción o un estado de emergencia para gobernar como está haciendo El Salvador en este momento, que lo ha repetido una y otra vez cuando se supone que esto no es de carácter permanente, sino coyuntural. Claro, cuando usted mañana esté en el otro lado del poder, pues le van a aplicar esas mismas reglas. ¿Me hago entender? Sí, por supuesto, Jennifer. Pero es que, repito, estamos frente a un régimen autocrático. Algunos le dicen dictadura, como usted quiera. Entonces, durante 25 años hemos vivido esto. O sea, yo creo que tal vez lo único que hay que destacar es que hay una real amenaza por parte de los Estados Unidos de algún tipo de ataque, si es que se puede hablar de ataque o de confrontación militar que ha llevado a Nicolás Maduro a decretar este estado de conmoción exterior, algo que no había pasado anteriormente. Pero Nicolás Maduro y el régimen tiene a su disposición todo como lo quiera, cuando lo quiera, los poderes públicos y la Fuerza Armada Nacional.
conmoción exterior del que hablaba la vicepresidenta Rodríguez tiene que tener una justificación, declararlo o decretarlo. Debe tener una justificación, y el régimen chavista de Maduro dice que la justificación está en una agresión por parte de otro estado, que en este caso sería Estados Unidos. Pero lo que está claro desde un comienzo, al menos para mí, pero veo que la opinión pública todavía sigue pensando que no es así, y especialmente la gente que es cercana al régimen chavista, es que aquí el estado que está agrediendo, digamos, si se considera una agresión, Estados Unidos está atacando a un cartel narcoterrorista. Estados Unidos no está atacando a Venezuela. Y entonces este pretexto que están buscando ahora Rodríguez y Diosdado Cabello y Maduro, es decir, nos están atacando a Venezuela. No están atacando a Venezuela, están combatiendo una organización narcoterrorista que se llama el Cartel de los Soles o el Tren de Aragua, lo que sea, estas organizaciones narcotraficantes. De tal manera que yo sí creo que el efecto propagandístico del que hablaba el fiscal Mondagaray consiste precisamente en eso, en tratar de convencer a la opinión pública nacional o internacional de que está siendo agredida Venezuela, que está siendo atacada Venezuela. No es verdad, no es cierto. Estados Unidos le declaró la guerra a una organización narcoterrorista, como lo ha dicho en 1000 oportunidades el señor Trump y todas las autoridades que combaten el narcotráfico en Estados Unidos, porque además ellos sí se sienten que están siendo invadidos por los carteles narcotraficantes. De tal manera que yo coincido con el exfiscal Mondagaray en el sentido de que efectivamente de lo que se trata aquí en el fondo es de tener un efecto propagandístico para tratar de disfrazar una realidad que es totalmente contraria a lo que está diciendo al discurso del régimen chavista. Sí, yo lamento mucho por la población civil venezolana, porque por un lado pues llevan 20 años sometidos a este régimen y pues que no respeta el Estado de Derecho, pero por otro también están en la inmunda porque con esta declaratoria de Donald Trump de hacerle la guerra al narcotráfico, pues también ha cometido actos que son violatorios del debido proceso, es decir, bombardear unas lanchas que todavía no sabemos ni quiénes iban en esas lanchas, es decir, que todavía está como en pregunta por qué qué evidencia había, es decir, que todavía está todo como con signos de pregunta. Sí, exacto, con una nebulosa. Ahí hay una violación del debido proceso y del Estado de Derecho, que uno dice, bueno, tendrían toda la razón los venezolanos en sentirse amenazados, porque es que están con un violador de derechos humanos que es Nicolás Maduro y con un señor que no le importa el Estado de Derecho que es Donald Trump y los tratados entre países y la soberanía de otros países y que sí, que claro, hay que combatir el narcotráfico, pero también hay que reconocer que y nos lo han dicho acá muchísimos invitados, las rutas principales son por el Pacífico. O sea, ¿por qué se está concentrando ahí si las rutas principales de narcotráfico a los Estados Unidos están por el Pacífico? Entonces, yo lo lamento mucho por la población civil venezolana que está tan angustiada y que lleva tantos años de este tormento y que ya sea por dos lados que los están asediando. Aquí Juan González, que trabajó con Joe Biden, nos dijo el 5% del narcotráfico se mueve por el Caribe, el resto por el Pacífico. Así me acuerdo mucho de esa cifra porque me pareció muy impactante. 11 de la mañana, 38 minutos.